Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Quiero mostrarle esta escritura maravillosa que está en Hebreos capítulo número 7, verso 22 al 25. Escúchela, por favor. Por eso Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un pacto mejor. Antes tuvimos muchos sacerdotes porque ninguno de ellos podía vivir para siempre. Pero como Jesús no moriría jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. Jesús puede salvar para siempre a los que, por medio de él, quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Maravillosa lectura de Hebreos capítulo número 7. Y hoy vamos a continuar en este viaje que estamos teniendo de la epístola a los Hebreos y vamos a descubrir y vamos juntos a aprender que el sacerdocio de Jesucristo es mucho mejor que cualquier otro tipo de sacerdocio. Todo esto lo vamos a aprender después de esta pausa. La bendición continúa acá en Radio Bea. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Quiero darle la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de El Devocional, Tiempo Devocional, que usted puede escuchar a través de Radio Bea en su programación, tanto en el 1570 AM como también en nuestra aplicación Radio Bea AM para dispositivos Android y dispositivos iOS, como también en nuestra página oficial radiovea.org y en las redes sociales. Ahí usted puede escuchar Tiempo Devocional y repasar y tener referencia de los otros episodios que hemos estado compartiendo en esta serie basada en el libro a los Hebreos. Qué pasaje tan extraordinario que nos corresponde hoy, capítulo 7 de esta epístola. Al principio del libro de Hebreos, vimos que Jesucristo era sacerdote según el orden de Melquisedec. Conocimos a Melquisedec e hicimos referencia, y usted tendría que ir al episodio 1, episodio 2 de esta serie, que usted lo puede encontrar en nuestras redes sociales. La referencia bíblica en Génesis 14, allí se menciona por primera vez a Melquisedec. Este sacerdote se encontró con Abraham y lo bendijo cuando este último regresaba de una batalla. Abraham, en respuesta a esa bendición, le da el diezmo del botín que había obtenido. Así que eso nos refiere Génesis capítulo 14, del verso 18 en adelante. Pero vamos a leer cómo arranca ahora este episodio en su primer versículo, verso 1, capítulo 7 de Hebreos. Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, cuando Abraham regresaba de una batalla en la que había derrotado a unos reyes. Melquisedec salió a recibirlo y lo bendijo. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había ganado de la batalla. El nombre Melquisedec significa rey justo, pero también se le llama rey de Salem, que significa rey de paz. Aquí entonces encontramos en este verso 1 que se le describe como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces vamos a empezar a analizar por unos instantes este personaje, Melquisedec. Ya vimos que era rey de Salem. Salem es la ciudad de Jerusalén,
Durante ese tiempo, Jerusalén no pertenecía a los judíos. Sin embargo, la tierra se estaba preparando para ser del pueblo de Dios. Incluso antes de que los judíos la tomaran como su ciudad, Dios levantó a personas que le honraran, y una de ellas fue Melquisedec, rey de justicia. Él fungía como sacerdote y rey en esa ciudad, Salem. Melquisedec también era sacerdote, dice, del Dios Altísimo. Aunque él no parece haber sido israelita, sí parece haber conocido, honrado y servido a Dios, al Dios de Israel. Y mire qué interesante eso, porque aquí se rompe esa exclusividad de pertenecer a una raza, de pertenecer a un credo. Aquí es la honra que se le da al Dios, el cual Dios lo recibe. Sin embargo, siguiendo y conociendo más de Melquisedec, su sacerdocio no era según el sacerdocio que Dios había levantado para los israelitas de Leví, como lo describe en el Antiguo Testamento. Más adelante vamos a tener que dar alguna referencia de esto. Y quiero que observe también el verso 2, que allí se utiliza la palabra Salem y su significado como paz. De tal manera que a Melquisedec también se le describe como no solo un sacerdote del Dios Altísimo, no solo un rey de justicia, sino también se le describe como un rey de paz. Seguidamente, en el versículo número 3 nos van a dar una referencia muy interesante. Leámoslo. Nadie sabe quiénes fueron sus padres ni sus antepasados, ni tampoco cuándo o dónde nació y murió. Por eso él, como sacerdote, se parece al Hijo de Dios, que es sacerdote para siempre. Bueno, está claro, ¿no? Aquí vemos que este personaje Melquisedec no tenía padre ni madre. Cuando Melquisedec se menciona en el libro de Génesis, se hace sin referencia de genealogía. Y esto es bien interesante porque a la mayoría de las personas se le pone genealogía y se le conoce en los tiempos bíblicos por sus parientes. De tal manera que aquí hay una simbología profética. Melquisedec se convierte en un anticipo profético del Cristo que habría de venir. Su nombre hablaba de justicia, de reino, que vendría de la ciudad de Jerusalén. También su nombre habla de paz y habla de servicio, de sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, Melquisedec era dos cosas, rey y sacerdote. Y cuando usted ve a Jesús, lo vamos a conocer como rey y como sacerdote. Jesús vino como sacerdote. ¿Por qué decimos eso? Para llevarnos a Dios. Y vino como rey para traer un reino espiritual. Los padres de Melquisedec no se mencionan en las Escrituras. Así existió Jesús en la eternidad pasada, sin padres. Hablo no del Jesús hombre, hablo del Jesús eterno. Y el escritor de esta epístola a los Hebreos hace una comparación al Señor Jesús con el Melquisedec del Antiguo Testamento. Él veía a Melquisedec como una simbología profética de Jesús, tanto en su vida terrenal como en el servicio ministerial que realizaba. Cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, aquí tenemos que irnos no solo al libro de Génesis, capítulo número 14, sino vamos a leer el verso 4. Dice, ahora bien, Melquisedec era tan importante que nuestro antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que ganó en la batalla. Esta es la referencia que hace el autor a los Hebreos, versículo 4.
se habla del diezmo que Abraham le dio del botín que había obtenido en la batalla. También esa acción que Abraham está realizando era una acción profética. ¿Por qué? Porque eran los sacerdotes del Antiguo Testamento quienes recogían los diezmos del pueblo. Entonces, al darle el diezmo a Melquisedec, Abraham lo estaba reconociendo como sacerdote. Me estoy dando a entender, hermanos, espero que sí. Esto es bien significativo, ya que los ancestros de Melquisedec no venían de Leví. Los levitas eran los únicos a los que se les permitía ejercer la función sacerdotal en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Abraham trató a Melquisedec como sacerdote, aunque este último, Melquisedec, no pertenecía a el clan de la tribu de Leví. Qué interesante eso. Versos 5 y verso 6. De acuerdo con la ley de Moisés, si un sacerdote pertenece a la familia de Leví, tiene el derecho a recibir la 10ª parte de todo lo que gana el pueblo. No importa que el sacerdote sea del mismo pueblo o familia. Todos por igual tienen que dar la 10ª parte. ¿Se da cuenta? Ahora leo el verso 6. Y aunque Melquisedec no pertenecía a la familia de Leví, recibió la 10ª parte de lo que había ganado Abraham, a quien Dios le había hecho promesas. Melquisedec bendijo a Abraham. Aquí hay otro detalle que es importante mencionar. Hemos de recordar una mentalidad que tienen los judíos. Y es que, no olvidemos, el escritor a los hebreos, el apóstol, le está hablando a un grupo de creyentes, cristianos, seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, que tienen una mentalidad judía. De tal manera que está tratando de crear un equilibrio en ellos para que no se sientan ofendidos ni desplazados por sus creencias culturales, ya que en la mentalidad judía, escuche, Abraham era alguien muy importante. Él era el padre de su fe, literalmente el padre de su nación. Sin embargo, quiero que observen el versículo 6 que Melquisedec fue quien bendijo a Abraham. Entonces, ¿cómo podía Melquisedec bendecir a tan grande hombre como Abraham? Nosotros lo entendemos porque nosotros no tenemos una mentalidad judía. Pero para un judío el personaje más importante antes de cualquier otro, humanamente hablando, es Abraham. Entonces acá, el escritor, en el verso número 7, va a ser algo bien importante. Leamos. Y como todos sabemos, el que bendice es más importante que el que recibe la bendición. ¿Cómo podía entonces Melquisedec bendecir a Abraham si en la mentalidad judía Abraham era superior a cualquier otro? Entonces acá claramente el escritor de la epístola a los hebreos nos está ubicando que en el Antiguo Testamento la persona que bendecía era superior a la que recibía la bendición. De tal manera que, por ejemplo, los sacerdotes eran los que bendecían al pueblo. En otras palabras, mis hermanos escuchas, lo que el autor del libro a los hebreos nos está mostrando es que Melquisedec representa a alguien superior a Abraham, ya que Melquisedec tenía la autoridad de bendecir a Abraham, el padre que fundó Israel. Y vemos una vez más otra simbología de Jesús que había de venir.
Quiero que leamos Juan capítulo número 8, porque acá nos va a llevar a hacer destacar a Jesús que se hace esa misma pregunta. Verso 53, San Juan 8. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Eso fue una pregunta que le hicieron a Jesús. Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Bueno, este es un cuestionamiento que le hacen a Jesús los judíos en aquel entonces. Entonces, retomando el texto de Hebreos, el autor responde a esta pregunta de manera definitiva. Jesús, hermano, ponga atención a esto, a quien Melquisedec representaba y simbolizaba, era en verdad mayor que Abraham. Mire qué cosa tan preciosa lo que estamos aprendiendo hoy. Porque muchas veces nosotros tenemos el pensamiento de que Jesús es grande, pero no sabemos la magnitud ni tampoco ubicamos a qué se refiere su grandeza. Aquí podemos encontrar una parte de ella. Verso 8, Hebreos capítulo número 7. Los sacerdotes que ahora reciban la 10ª parte de lo que ganamos son personas que algún día morirán. Melquisedec, en cambio, sigue vivo, porque la Biblia no dice que haya muerto. ¡Wow! Aquí vuelve a la carga el autor comparando el sacerdocio de Leví en el Antiguo Testamento con el sacerdocio de Melquisedec. En el caso del sacerdocio de Leví, el diezmo se recogía por medio de hombres pecaminosos, con vidas perecederas y que al final morirían. Es decir, había una dinámica finita, no infinita. Sin embargo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que ejercía un sacerdocio no en el orden de Leví, sino en el orden de Melquisedec, y aquí viene otra razón, porque viviría para siempre. Hermano amado, Jesús no tiene fin. El sacerdote, en el caso del sacerdocio de Jesús, es eterno, cuyo ministerio nunca tendrá fin. ¿Y cuál es la razón por la cual el sacerdocio de Jesús no tiene fin? Es simple. La muerte en la cruz hace que Él conquiste la muerte. La muerte era lo que limitaba a los sacerdotes según el orden de Leví, pero tuvo que venir alguien diferente, en un orden diferente, para vencer algo invencible, como lo era la muerte. Vamos a la cita, versículo número 9 y 10. Dice: por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora, que pertenecen a la familia de Leví, también le dieron a Melquisedec la 10ª parte, porque Abraham actuó como su representante. Esto fue así porque todos ellos son descendientes de Abraham. Aunque todavía no habían nacido cuando Abraham se encontró con Melquisedec, de alguna manera todos ellos estaban presentes en Abraham. Quiero que observe que cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, claramente Leví no había nacido, no existía. De tal manera que el sacerdocio de Melquisedec es más antiguo que el de Leví. De hecho, el escritor le recuerda que se podía decir que Leví, quien solo estaba presente en las entrañas de su ancestro, Abraham, pagó su diezmo a Melquisedec por medio de él. A quien se encargaba de recoger los diezmos en realidad le estaba ofreciendo un diezmo a Melquisedec. Entonces, hermanos, aquí el escritor nos está infiriendo que esto implicaba que Melquisedec y la orden que él representaba era superior a Leví y a su descendencia sacerdotal. Y no olviden,
la simbología. Jesús y su ministerio sacerdotal, según el orden de Melquisedec, eran en sí superiores al sacerdocio levítico. Versículo número 11. Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Esa ley se hizo pensando en que los sacerdotes de la familia de Leví ayudarían a ser perfecto. Pero como aquellos sacerdotes no pudieron hacerlo, fue necesario que apareciera un sacerdote diferente, uno que fuera descendiente del sacerdote Aarón, sino como Melquisedec. El sacerdocio del Antiguo Testamento era un sacerdocio incapaz de traer muchas cosas. No podía traer perfección. De tal manera que si no traía salvación a las personas, eso era la necesidad apremiante. El sacerdocio de Leví no podía lograr que sus seguidores alcanzaran las exigencias que Dios pedía. La enseñanza clara del Antiguo Testamento era lo que Ezequiel capítulo 18, versículo número 20. El alma que pecare, morirá. Entonces el sacerdote de Leví podía apaciguar por un tiempo la ira de Dios, pero no podía cambiar el corazón pecaminoso del hombre. Mire qué importante lo que estamos hoy aprendiendo en este verso número 11. Porque los sacrificios que presentaban los sacerdotes de la orden de Leví solamente apaciguaban la ira de Dios, pero no traían la transformación de un corazón pecaminoso. El pecado proseguía a lo largo de todo en la vida de la persona. Y es por eso que constantemente el pueblo de Dios dejaba de cumplir con sus exigencias. Quiero que usted se pregunte cuántas cabras, ovejas, bueyes, aves fueron dadas como sacrificio en el Antiguo Testamento. Muchísimas, millones probablemente. La pregunta es, ¿todos estos sacrificios cambiaban el corazón de quienes lo estaban ofreciendo? ¿Todos estos sacrificios quitaron la maldad del mundo? Entonces, cuando uno lee el Antiguo Testamento, puede ver que a pesar del sacerdocio de Leví, nada cambiaba realmente el corazón del hombre. De tal manera que el pecado seguía siendo la razón de una separación de Dios con el hombre. ¿Quién podía cambiar eso, hermanos amados? Imagínense que si Cristo no hubiera venido, muy probablemente los sacrificios se estarían dando y se estarían presentando, pero eso no tuviera un efecto a largo plazo, sino a corto plazo. De tal manera que el mundo necesitaba un nuevo sacerdote que les trajera paz y perdón. Paz con Dios y perdón de pecados. Entonces sería insignificante cambiar los sacerdotes y mantener el antiguo sistema de normas y leyes. Con el cambio de sacerdocio, también vino el cambio de ley. ¿Y cuál es ese cambio de sacerdocio? El sacerdocio de Melquisedec hasta nuestros días marca un nuevo sistema de vida. Quienes se encuentran bajo este sacerdocio, el de Jesucristo, el Rey de Justicia, ya no están bajo el sacerdocio de Leví y todas sus normas. El Señor Jesús no descendía de la tribu de Leví. Bajo la ley del Antiguo Testamento, Él no tenía derecho a ser un sacerdote levítico. Quiero que leamos verso 13 y verso 14 de Hebreos. Este sacerdote
era distinto del cual estamos hablando. Es nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, Él no descendía de la familia de Aarón, sino de la de Judá. La ley de Moisés decía que de esa familia nadie podía ser sacerdote, y nunca un sacerdote ha salido de la tribu de Judá. Está claro, ¿no? Así que, al final, la intención de Jesús no era esa, de ser un sacerdote más como los anteriores, porque Él entonces traería un nuevo camino. Hermano amado, y esto tiene una implicación importante para quienes vivimos bajo el sacerdocio de Jesucristo. No se puede estar bajo el sacerdocio levítico y bajo el sacerdocio de Cristo en este tiempo. Hay quienes viven de esa manera. Quienes vienen o viven bajo el sacerdocio de Jesús deben terminar con la antigua forma de ley. Una ley que nunca nos va a traer salvación. Cientos de años de historia del Antiguo Testamento han demostrado que la ley no puede llevar a una persona a una correcta relación con Dios. Solamente el sacrificio perfecto del Señor Jesús puede lograr algo así. Y quiero que observe el verso 16, por favor. Dice: es diferente porque no fue elegido por ser miembro de una familia determinada, sino porque vive para siempre. ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Jesucristo? Que los sacerdotes del Antiguo Testamento eran escogidos sobre la base de sus ancestros. En otras palabras, ellos tenían que nacer en ciertas familias. Pero el sacerdocio de Cristo no se basa en sus ancestros, sino se basa en el poder de una vida indestructible. Quiero que volvamos a leer el verso 16, parte final. Dice: es diferente porque no fue elegido por ser miembro de una familia, sino porque vive para siempre. ¿Nota usted entonces que el sacerdocio de Jesucristo es indestructible? Jesús demostró esto por medio de su resurrección entre los muertos. Él tomó nuestro pecado sobre sí y murió en nuestro lugar y resucitó victorioso sobre la muerte y el pecado. Mire, esto es importante, mi amado hermano. Jesús nos vino a mostrar un nuevo camino. El camino el cual lleva el punto medular que no lograba el otro camino. El otro camino era imperfecto. Tampoco estamos diciendo que el camino de la ley era malo. Simplemente faltaba algo y Jesús vino a hacer esa perfección que le hacía falta al otro, pero no bajo las reglas de el sacerdocio levítico, sino bajo un nuevo sacerdocio. Una vez más, quiero que veamos que la ley del Antiguo Testamento, aunque perfecta en sí misma, era inútil para cambiar el corazón del hombre. Esto quiero repetirlo porque es clave, porque cualquiera va a empezar a decir: entonces la ley no sirve. Entonces la ley no vivamos bajo ella. De hecho, ahí necesitamos rescatar los principios que la ley fue dada, pero no para practicarlas porque no pertenecemos bajo ese sacerdocio, pero sí para tener una vida ética, tener una vida agradable a Dios. La ley del Antiguo Testamento, aunque perfecta en sí misma, ¿por qué era perfecta? Porque la ley nos lleva a ser fieles a Dios, la ley nos lleva a servirle al Señor con excelencia,
La ley del Antiguo Testamento nos lleva al perdón, a perdonar a los demás, a amar al prójimo, a ser generosos, a honrar al Señor y muchísimas otras más. Pero todo ese camino de la ley no llega al punto medular, el cambio del corazón del hombre. Y quiero leerle el versículo número 18 para que usted me entienda. Dice: así que la ley de Moisés ha quedado anulada porque resultó inútil. ¿Qué significa esa palabra inútil? Inútil desde la perspectiva del punto central de lo que necesitaba el hombre. ¿Por qué el hombre no podía ser perfectamente generoso, perfectamente servir al Señor? Porque no había cambio de corazón. Entonces, esta no fue dada para resolver el problema del hombre. Hablo de la ley. No fue dada para demostrarnos la necesidad que tenemos de un Salvador. Esa es la ley. En Jesús tenemos una mejor esperanza. Y voy a ir leyendo a un versículo que me salté, el 17. Acerca de él, la Biblia dice: tú eres sacerdote para siempre, como lo fue Melquisedec, que está hablando de Jesús, nuestro Salvador. En él tenemos una mejor esperanza. Debido a la esperanza que él ofrece, podemos ahora acercarnos a Dios. Y quiero que leamos el verso 19. Esa ley no pudo hacer perfecta a la gente. Por eso ahora esperamos confiadamente que Dios nos dé algo mucho mejor. Y eso nos permite que seamos sus amigos. Esto es algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. En el Antiguo Testamento, acercarse a Dios, ¿sabe qué significaba? Morir. Ahora, por medio del sacerdocio de Jesucristo, acercarnos a Dios significa vivir. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo podemos hacerlo. Aleluya. Existen muchas otras más diferencias entre el sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Jesucristo. Veamos el verso 20, por favor, y sigamos profundizando. Dice: además, Dios juró que tendríamos un sacerdote diferente. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin que Dios juzgara nada. Amén. En este verso encontramos que el Señor Jesús, como sacerdote, según el orden de Melquisedec, se hizo sacerdote sobre la base de un pacto. Este no era el caso de los sacerdotes levíticos. Dios hizo un juramento respecto al sacerdocio de Melquisedec. ¿Cuál era ese juramento? Leamos el verso 21. En cambio, en el caso de Cristo, Dios sí hizo un juramento, pues en la Biblia dice: Dios juró, tú eres sacerdote para siempre, y Dios no cambia de idea. Muy bien, ese mismo verso que leímos lo podemos leer en el Salmo 110, verso 4. Dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Wow. Quiero que observe, hermano, que el pasaje citado del Salmo, ahí mencionan a Melquisedec. Entonces lo que necesitamos ver es que incluso en el Antiguo Testamento, el Señor prometió bajo juramento que iba a establecer un nuevo sacerdocio que sería eterno. Debido a que ese sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio eterno, este nos brinda una mejor esperanza. No olvide que el sacerdocio levítico era solamente temporal. El sacerdocio de Jesús es eterno. Él reinará y servirá como nuestro sacerdote por toda la eternidad. Leví y sus descendientes murieron y fueron sepultados como cualquier otro sacerdote descendiente de él.
Pero solo Jesús se ha podido levantar de entre los muertos. Él siempre va a estar ahí para nosotros. Él conquistó la muerte y el pecado. En Él tenemos una esperanza poderosa. La muerte impedía que los sacerdotes en la orden de Leví continuaran sirviendo. Escuche lo que dice el verso 23. Antes tuvimos muchos sacerdotes, porque ninguno de ellos podía vivir para siempre. Pero luego aparece el sacerdocio de Jesús, que es un sacerdocio permanente. Verso 24. Pero como Jesús no moriría jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. Hermanos, Él siempre, Jesús, es el puente entre el abismo que hay entre nosotros y Dios. El Señor Jesús como sacerdote, según el orden de Melquisedec, es capaz de no solo salvarnos, sino de satisfacer cualquier necesidad que tengamos. Él puede hacer esto porque, a diferencia de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, Él es completamente santo, puro y separado de los pecadores. En cambio, los sacerdotes levíticos eran pecadores que ni siquiera podían salvarse a sí mismos del pecado. Pero Jesús tuvo victoria total sobre el pecado. Y aunque fue tentado como nosotros, como lo vimos en los episodios pasados, Él no pecó, sino que derrotó al pecado y a su poder. Vamos ahora al verso 27. Dice, verso 26 y 27. Jesús es el jefe de sacerdotes que necesitamos, pues es santo, en Él no hay maldad y nunca ha pecado. Dios lo apartó de los pecadores, lo hizo subir al cielo y lo puso en el lugar más importante de todos. Jesús no es como los otros sacerdotes que todos los días tienen que matar animales para ofrecerlos a Dios y pedir perdón por sus propios pecados, y luego tienen que hacer lo mismo por los pecados del pueblo. Por el contrario, cuando Jesús murió por nuestros pecados, ofreció su vida una sola vez y para siempre. Observe cómo los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que seguir ofreciendo sacrificios, no solamente por ellos, sino también por el pueblo. Pero aparece el sacerdocio de Jesús, que hizo un solo sacrificio por el pecado. Ese solo sacrificio hizo más que todos los sacrificios del Antiguo Testamento juntos. Este sacrificio trajo una satisfacción por completo de las exigencias de parte de Dios, un Dios santo. Y quiero que observe que el sacrificio de Jesucristo por los pecados fue de una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento hacía falta ofrecer sacrificios por cada persona que pecaba, cada vez que pecaba. El Señor Jesús murió una sola vez y ese sacrificio sirvió para cubrir todas las ofensas que se cometieran tanto en el pasado, presente y futuro. ¡Qué cosa tan maravillosa, hermanos! Este no era para una sola persona, sino para todo aquel que viniera a Él. ¡Qué sacrificio tan poderoso! Este derrotó el pecado y el mal y traía perdón absoluto, mis amados hermanos. Y ante los ojos del Padre, todo quedaba cubierto con el sacrificio de su Hijo en la cruz. Así que no debemos atrevernos a insultar este sacrificio pensando que algo hace falta. No, lo único que se necesita en este tiempo es depender completamente de este sacrificio único, hecho para todos los pecados y para todo aquel que quiera recibirlo. Ese sacrificio es suficiente ante los ojos del Padre. Y terminamos leyendo el último verso, el 28. A los sacerdotes puestos por la ley de Moisés, les resulta difícil obedecer a Dios en todo. Pero después de darnos su ley,
Dios juró que nos daría como jefe de sacerdotes a su Hijo, a quien Él hizo perfecto para siempre. Amados hermanos, los que hemos venido al Señor Jesús y ahora servimos, tenemos que verlo bajo esta perspectiva. Estamos en un nuevo orden sacerdotal. Ya no estamos bajo el viejo orden. Cristo nos ha liberado. Ahora nos toca poner nuestros ojos y nuestra esperanza en un sacerdocio perfecto, el de nuestro Señor Jesucristo. Quiero, antes de que juntos oremos, que usted considere esta enseñanza para que se haga y responda a esta pregunta. ¿Qué es lo que usted vive actualmente? ¿Qué tipo de evangelio está viviendo? El evangelio de la Biblia. La Biblia se compone de dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los dos hablan de Jesús. El Antiguo Testamento surge de una necesidad de normas, de reglamentos, pero que hacía falta algo: Jesucristo. Cuando Jesucristo viene, hace que esta serie de normas y reglamentos tengan sentido para lo más importante de las personas, y es estar cerca de Dios. ¿Cuántas personas no cumplen los reglamentos al pie de la letra, pero están lejos de Dios? ¿Se recuerda usted de aquel hombre rico, el cual pidió seguir a Jesús, y Jesús le desafía diciendo: ¿cumple los mandamientos? Y la respuesta de él fue: todos. Ah, perfecto. Entonces toma tu dinero, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y la Escritura nos habla de que el hombre no pudo hacerlo. Él cumplía al pie de la letra todos los mandamientos, pero no había transformación. Qué bueno que este hombre podía cumplir lo que muchos en este tiempo no podemos cumplir, todos los mandamientos. Pero este hombre carecía de transformación. Este capítulo que hoy nos hemos acercado a observar y a estudiar, nos habla que la transformación nos abre el camino perfecto a las normas y reglas de la palabra de Dios. Jesucristo es lo que nos salva, no las reglas y las normas, que hay que hacerlas, porque hay que hacerlas, pero no para salvación. Lo único que nos salva es Jesucristo, poniendo nuestra fe en Jesucristo, no las reglas que seguimos. Por eso usted no va a ir al cielo porque va a la iglesia. Usted no va a ir al cielo porque ofrende. Usted no va a ir al cielo porque sirva. No va a ir al cielo por sus obras. Usted va a ir al cielo por poner su fe en Jesucristo. Viva eso en el sacerdocio de Jesucristo. Y cuando usted lo hace poniendo su fe, la obra de Jesucristo es tan perfecta que, a diferencia del Antiguo Testamento, Jesús no necesita morir varias veces. Ya Él murió por usted una vez, para sus pecados pasados, presentes y futuros. Yo no sé si usted en esta hora tiene la necesidad de hacer la reflexión de vida y decir: Señor, yo necesito corregir mi mente en relación a lo que estoy viviendo. He estado persiguiendo más las normas y las reglas y no la esencia de la fe, que es el sacerdocio de Jesucristo. Quiero que oremos. Padre que estás en los cielos,
Te doy gracias por esta hermosa enseñanza que nos has hoy puesto en perspectiva, que el sacerdocio de Jesucristo es mucho mejor que cualquier otro tipo de sacerdocio, inclusive el que aparece en la Biblia y el que muchos del Antiguo Testamento practicaban. Sabemos que el sacerdocio promovía no solo sacrificios, promovía normas y reglas. Es importante la vida llena de normas y de reglas y cumplirlas, pero más importante es tener a Cristo como centro de nuestra fe. Porque si Cristo es el centro de nuestra fe, las normas y las reglas tienen sentido de lo que hacemos. Gracias por este tiempo devocional que nos ha edificado y que nos ha puesto en una correcta perspectiva de que Jesucristo es el mejor sacerdote. En el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiovea.org o descargando nuestra aplicación Radio Vea AM. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.